La fiesta mágica. ¿Qué tal amigos? Los saluda Yajaira y el día de hoy les tengo unas esferas maravillosas de gelatina que son perfectas para regalar o vender en este día de San Valentín o simplemente para demostrar tu amor a alguien especial. No olvides suscribirte para recibir más videos. Vamos a comenzar a hacer una gelatina de leche, puede ser el sabor que gustes, solo que sea blanca. Aquí en la esquinita te dejo un video de cómo la hago yo. Con esta gelatina voy a hacer mis ositos, así que estoy pintándola con colorante vegetal comestible, este es líquido, en los tonos café y naranja principalmente y una pizquita de tono rojo. Para hacer los ositos voy a usar estos moldes de silicón que están súper bonitos. Son dos diseños diferentes, ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, pues así sin agregar nada voy a poner directamente mi gelatina hasta rellenar el molde completamente, con cuidado. Y bueno, hago lo mismo con el otro. Ya que estén listos, los voy a llevar al congelador. Así es, los vamos a llevar al congelador para que queden duritos y podamos desmoldarlos. Pero no se preocupen, a la gelatina de leche no le pasa nada. Ahora estoy haciendo un segundo tono para mis ositos mezclando color café y amarillo. Por cierto que también pueden usar colorantes en gel. Y miren, este es el tono que queda y fue mi favorito. Pero tú puedes hacer los ositos del color que tú prefieres. Miren, aquí ya tengo mis ositos que están congelados y pueden ver que están perfectamente duros. Esta es la forma que a mí me funciona para utilizar este tipo de moldes que son bastante profundos y que tienen muchos recovecos. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de las patitas que son las más delicadas de sacar. Y ¡yay! Sí salió completita, miren. Y aquí pueden ver los dos diseños, la verdad es que pueden hacer cosas súper lindas con ellos. Vamos a pintarlos para darle un poco más de vida. Yo diluí pintura café en agua para hacer una especie de acuarela y con eso voy a pintar los ojitos, la nariz, las orejitas y las patitas. Y los guardamos nuevamente en el congelador hasta que sea el momento de utilizarlos, es decir, de encapsularlos en la gelatina. Ahora vamos a hacer varios corazoncitos de colores. Voy a dividir un poquito de mi gelatina de leche en pequeñas porciones y voy a pintar con colorante rosa para crear dos tonos y con colorante rojo para crear otros dos tonos distintos de rosa. Y también vamos a pintar un poco de gelatina roja para tener corazones rojos, por supuesto. Estos son los dos moldes de silicón que voy a usar para hacer mis corazones. Y de igual forma rellenamos con la gelatina, este realmente es una pequeña cantidad. Vamos rellenando con los distintos tonos que hayamos hecho. Y miren, prácticamente son gotitas, de hecho los corazones más pequeños es solo una gota. Y si se sale un poquito hay que limpiarla, porque la figura tiene que quedar bien definida, bien bonita para que pueda desmoldarse perfectamente. Y llevamos al refrigerador a cuajar por completo o también pueden llevarlas a congelar un poquito. Miren, aquí yo las metí un ratito al congelador y así tengo más control de las figuras ya que son muy pequeñitas y se desmoldan más fácilmente. Miren, aquí les quiero mostrar cómo literalmente una gota de gelatina puede convertirse en este lindo corazoncito que se va a ver espectacular en nuestras creaciones. Así que no siempre podemos cobrar nuestras gelatinas por litros o por cantidades. En las gelatinas artísticas lo que se cobra son los detalles y el trabajo que conllevan muchas de ellas. Miren, aquí tengo mis ositos y le voy a pegar estos corazoncitos que ya tengo hechos. Los voy a pegar con un poquito de grenetina derretida que va a servirme de pegamento. Ahorita se los voy a mostrar, pero mientras vamos a hacer una florecita con este molde que tengo por aquí que también está muy lindo. Y bueno, pues esta florecita la voy a pintar para darle más color y más realce. Igual con colorante comestible y con un pincelito súper delgado vamos matizando. La idea es que sea una florcita cherry blossom. Y bueno, pues aquí miren, tengo mi pegamento que es grenetina ya diluida. Pongo un poquito y rápidamente coloco y presiono el corazón hasta que se pegue. Y miren qué lindos y tiernos han quedado. La verdad es que me encanta cómo se ven. Y ahora vamos a preparar la gelatina cristalina, que es lo que va a formar la esfera. Así que necesitamos 1 litro de agua, 1 taza de azúcar que debe ser refinada
o blanca, completamente blanca. Y el producto estrella, que son 30 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Y les muestro la que yo uso, que es esta grenetina súper transparente. Esta es grenetina de cerdo, que es la más transparente de todas, a diferencia de la de res, que es un poco más amarillita. De manera opcional también podemos agregar un cuarto de cucharadita de ácido cítrico, que ayuda a aumentar la transparencia. Y finalmente vamos a agregarle el sabor. Yo tengo este de sabor kiwi. La idea es que sea totalmente transparente para que no cambie el color de nuestra gelatina. Para hidratar mi grenetina voy a usar una taza extra de agua y voy a agregar la grenetina así, de esta manera, en forma de lluvia. Revolvemos un poquito si es necesario. En esta no fue necesario, miren, y dejamos que se hidrate por unos 5 minutos. Ponemos la mitad del agua a calentar, que son 2 tazas, y las otras 2 tazas las reservamos. Y cuando esté bien caliente agregamos el azúcar, disolvemos y posteriormente agregamos el saborizante. Yo estoy agregando 15 gotitas. Miren, la grenetina ya está hidratada y se ha formado una esponja. Hay que llevarla a calentar, ya sea en el microondas o a baño María, hasta que se haga líquida. Y la agrego a mi mezcla de kiwi. Y ahora voy a agregar el ácido cítrico. Voy a poner el cuarto de cucharadita, pero como es un sabor kiwi que realza perfecto con el sabor ácido, le voy a agregar media cucharadita en total. Estoy cambiando mi mezcla a un recipiente más grande y ahora solo agrego el resto del agua fría. Retiramos la espuma que se ha formado para que quede completamente transparente, como esta que ves aquí. Y mira qué linda transparencia hemos logrado con esta receta. Ahora ya tenemos todo listo y es el momento de encapsular nuestros osos. Mira, yo voy a usar este molde de silicón de media esfera. Pongo una pequeña capa de gelatina y voy a llevar al refrigerador por unos minutos únicamente a semicuajar, que quiere decir que la gelatina todavía está aguadita y pegajosa. Esto es clave para que las siguientes capas puedan pegar. Ahora acomodo mi osito, que está un poco congelado, para que no se aplaste. Pongo una segunda capa de gelatina, que recuerden debe estar a temperatura ambiente, pero no lleno completamente el molde. Y hago lo mismo con el osito de la flor. Vean qué increíble se ve. Llevamos nuevamente a semicuajar o a semigelar hasta que esté un poquito pegajosa. Y ahora en esta capa voy a poner los corazoncitos. Y nos divertimos un rato poniéndolos a los lados del osito. Y cuando hayamos terminado ponemos una última capa de gelatina transparente hasta llenar el borde del molde. La otra mitad de la esfera va a ser únicamente con gelatina transparente, pero no vamos a llenar hasta la parte de arriba. Vamos a dejar un medio centímetro, que es donde va a embonar la parte del osito. Y ahora llevamos al refrigerador hasta que cuajen por completo. Ya que está bien cuajada, despegamos la parte del osito con mucho cuidado para no maltratar la gelatina. Miren aquí qué tal va. Y para pegar ambas partes lo que vamos a hacer es poner un poquito de la gelatina cristalina, que debe estar a temperatura ambiente, no caliente, para que no se vaya a deshacer nuestro osito. Y colocamos esa mitad en la parte de encima, de esta manera. Limpiamos los bordes para que no quede con una especie de rebabas y que el circulito quede bien hecho. Y vamos repitiendo el proceso con todos nuestros ositos. Y finalmente llevamos a refrigerar por completo para que nuestras esferas peguen muy bien. Sacamos con cuidado y miren, aquí ya la esferita está completa. Y yo las voy a poner en estos platitos dorados que tengo por aquí. Aquí acomodo para que no se mueva mi esfera. Y pues cuéntenme ustedes qué les pareció este proyecto. A mí me ha fascinado, es una idea que ya tenía desde hace tiempo, y qué mejor oportunidad que este San Valentín, este Día del Amor y la Amistad, para crear estas gelaesferas de ositos con corazones, que seguro serán un éxito si ustedes se animan a hacerlas. Y bueno, pues no quiero partirlas, pero como las hice para ustedes, las vamos a partir juntos para que ustedes la
puedan ver. Y pues bueno, aquí está la gelatina de kiwi, quedó muy rica. Espero que les haya gustado tanto como a mí y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.